tutorial en el que te presenté las distintas formas de interpretar una misma situación problemática, vimos la forma vectorial de un sistema de ecuaciones. ¿Te acordás? En el que construimos el vector W a partir de la combinación de dos vectores dados, U y B. Pero no analizamos qué significa combinar vectores para construir otros. Bueno, en este tutorial vas a descubrir que a partir de unos pocos vectores es posible construir muchos vectores. Y esta es la idea que encierra el concepto de combinación lineal. Por eso ahora te voy a ayudar a comprender qué es una combinación lineal y cómo este concepto se relaciona con los sistemas de ecuaciones. ¿Comenzamos? Retomemos un problema ya conocido, el problema del vivero, en el que se necesita preparar una mezcla de sustrato que contenga exactamente 10 kilogramos de compost de lombriz y 8 kilogramos de tierra de monte, donde disponíamos de dos tipos de bolsa, cada una con los compuestos, ¿sí? Y la pregunta era cuántas bolsas de cada tipo deben utilizarse para obtener exactamente la mezcla requerida. Si no recordás este problema en las distintas formas de interpretarlo, sería bueno que mires ese tutorial. Entonces, una de las formas de interpretar el problema es a través de esta expresión vectorial, en los que los vectores U y B representaban las composiciones de las bolsas tipo A y tipo B. Entonces teníamos los vectores U y B, cuyas componentes son 2, 1 y 1, 2 respectivamente. Y el vector W que necesitábamos construir tiene como componentes 10 y 8, porque son los componentes que deben tener exactamente la mezcla requerida. Entonces ahí vimos que para poder lograr esa mezcla requerida, o sea, el vector resultante W, necesitábamos 4 veces el vector U más 2 veces el vector B. ¿Te acordás? Entonces acá tenemos la expresión vectorial X por el vector U más Y por el vector B igual al vector W. Y vemos que X igual a 4, Y igual a 2 son los coeficientes o los escalares que multiplican a los vectores U y B para obtener el vector W. La pregunta con la que cerré este tutorial es si puedo construir nuevas mezclas combinando los mismos vectores. Y entonces ahí podemos ver que el vector resultante, que es el que me indica o representa, mejor dicho, la mezcla total requerida, puede obtenerse a partir de otras combinaciones de los vectores U y B. Pero fíjate, observa, gráficamente estamos viendo que los vectores U y B no cambian. Lo que cambian son los coeficientes o los escalares que los multiplican. Ahora, como estoy hablando de un contexto determinado, entonces va a tener sentido construir vectores W que representan la mezcla total requerida para aquellos valores que sean números enteros y positivos, porque no tiene sentido hablar de cantidad de bolsas negativas o números irracionales. ¿Me explico lo que quiero decir? Tienen que ser números enteros positivos. Esas son las limitaciones que muchas veces impone a la matemática cuando se lo utiliza en un contexto determinado. Entonces ahora olvidemos un minutito del problema y pensemos en esta pregunta. ¿Puedo construir nuevos vectores combinando los vectores U y B? Porque observemos, mira acá, concéntrate en esta expresión. Acá estoy construyendo nuevos vectores W a partir de diferentes valores de X e Y. Entonces la pregunta es, ¿puedo construir nuevos vectores combinando los vectores U y B? En el plano netamente matemático, vamos a responder esa pregunta. Para responder esa pregunta, seguimos trabajando en el geo, pero fíjate que ya lo descontextualicé. Como yo te decía, dejemos de pensar en bolsas. Ahora trabajemos en el plano netamente matemático. Eso significa que pensemos solamente en vectores. La pregunta que tenemos que responder es, ¿puedo construir nuevos vectores combinando los vectores U y B? Tengo la expresión vectorial, ¿sí? Ahora la diferencia que en lugar de llamar X e Y, llamamos C sub 1 y C sub 2, porque acordate que son números o coeficientes que multiplican a los vectores U
cuyas componentes serían 2, 1, y B con las componentes 1 y 2. Fíjate que tengo acá en la misma gráfica. Y el vector W, que es el que construí, cuyas componentes inicialmente en el contexto del problema es 18. ¿Sí? Ahora, estamos trabajando en una situación descontextualizada. Pensamos en los vectores y la pregunta es, con solo estos dos vectores, ¿cuántos vectores puedo construir? Uno de ellos sería, por ejemplo, el vector W, que tiene componentes 18. Voy a trabajar con los deslizadores y vas a ver, por ejemplo, que si yo cambio este deslizador, si los desplazo, cambia, fíjate, el coeficiente que multiplica el vector U y también cambian las componentes del vector W. Es decir, que genero nuevos vectores que estarían en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Si voy modificando, voy cambiando los coeficientes, voy a tener un vector en el segundo cuadrante cuya componente es menos 1,8, 2,1. Es decir, que estoy viendo que puedo generar ¿cuántos vectores? Infinitos vectores, muchos vectores a partir de estos dos. Fíjate que los vectores U y B siguen siendo los mismos, no cambian. Lo que cambian son los coeficientes que multiplican a los vectores U y B. Ahora, ¿qué pasa si yo además cambio, fíjate, el coeficiente que multiplica el vector B? Voy a tener un vector que está en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que puedo también obtener a partir de los vectores U y B vectores que están en el tercer cuadrante. O también, fíjate qué interesante, puedo obtener vectores que estarían ¿dónde? En el cuarto cuadrante. En este caso cambian también coeficientes de el escalar que multiplica el vector B. Es decir, que ¿cuántos vectores puedo obtener? Puedo obtener infinitos vectores a partir de U y B, porque U y B no cambió. Lo que cambiaron fueron los coeficientes que multiplican a esos vectores. Podemos decir entonces que con solamente dos vectores podemos construir infinitos vectores distintos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con solo cambiar ¿qué? Los coeficientes o los escalares que multiplican a los vectores, en este caso U y B. ¿Estamos hasta acá? Estamos construyendo infinitos vectores a partir de solamente ¿cuántos? Dos de ellos y cambiando los coeficientes que los multiplican. ¿Me seguís? Ahora te presento el registro del proceso que realizamos hasta aquí. Vimos que con los vectores U y B puedo construir vectores del primer cuadrante. Un ejemplo de ellos es este. Por ejemplo, el vector W, que es la suma de 4 veces U más 2 veces B, ¿sí? Utilizando la regla del paralelogramo. Ahí hacemos entonces la suma de una multiplicación de un escalar por el vector U y otro escalar por el vector B. Puedo obtener un vector del primer cuadrante. Así como obtengo este vector W, podría obtener infinitos vectores que pertenecen al primer cuadrante considerando los vectores U y B. También vimos que podemos obtener un vector del segundo cuadrante. En este caso surge el vector W al hacer la suma de menos 3 veces U más 3 veces B. Fíjate, menos 3 veces U más 3 veces B. Utilizamos la regla del paralelogramo y me queda un vector en el segundo cuadrante. ¿Cuántos podría construir? Infinitos vectores del segundo cuadrante. De igual manera, vectores del tercer cuadrante. En este ejemplo, el vector W surge de la suma de menos 3 veces U, fíjate, menos 3 veces U, más menos 2 veces B. Acordate que cuando yo multiplico un escalar por un vector, obtengo como resultado, eso vimos en el tutorial anterior, un vector de igual dirección, pero si el número que multiplico es negativo, el sentido es diferente. Cambia también la longitud del vector, siempre y cuando ese escalar no sea el mismo que el escalar del vector original. Si fuera, por ejemplo, menos 1, acá, menos 1U, tendría el vector de igual longitud que U, pero sentido contrario. Eso trabajamos en el tutorial anterior. O también puedo construir un vector que está en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? En este caso, el vector W surge de 4 veces U más menos 3 veces B.
Es decir que vimos en este registro, estamos viendo que puedo construir a partir de U y B infinitos vectores distintos que estarían en cualquiera de los 4 cuadrantes. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambian son los coeficientes que multiplican a los vectores. Al variar esos valores cambia el vector resultante. ¿Qué permanece constante, por así decirlo? Los vectores de partida son los mismos, es decir, se siguen combinando los mismos vectores. Se utilizan dos operaciones, el producto de un vector por un número y la suma de vectores, ¿sí? En estas combinaciones, ¿qué operaciones intervienen? Interviene el producto de un escalar por un vector y la suma de vectores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y los números representan escalares o coeficientes de la combinación lineal, o sea, de los vectores que estoy combinando. Es decir, los números que indican cuántas veces se multiplica cada vector. Bien, a esta manera de construir vectores, nuevos vectores a partir de otros dados, se llama combinación lineal. Y su definición formal es la siguiente. Dado los vectores b sub 1, b sub 2, b sub n perteneciente a R a la m. Esto significa el conjunto de los números reales y m es la dimensión en la que estoy trabajando. Si estuviera trabajando en el plano sería R al cuadrado, como es el ejemplo que trabajamos, ¿no es cierto? Si estaría trabajando en un espacio de 3 dimensiones sería R al cubo. R significan los números reales, porque podría tener vectores también en el conjunto de los números complejos, pero nosotros nos vamos a limitar a los vectores con números reales, con componentes reales. Una combinación lineal de estos vectores, o sea, de estos vectores b sub 1 hasta b sub n, es cualquier vector que se puede escribir en la forma c sub 1 por el vector b sub 1 más c sub 2 por el vector b sub 2 más c sub n por el vector b sub n, donde c sub 1, c sub 2, c sub n son escalares, son números reales. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Que la combinación lineal es una manera de construir nuevos vectores a partir de vectores dados. B sub 1, B sub 2, B sub n son los vectores dados, que en nuestro ejemplo, ¿cuántos vectores te di? 2. ¿Y cuántos pudimos construir a partir de esos 2? Infinitos vectores. Todos los vectores que yo pueda construir tienen esta forma. O sea, lo que tenés que tener en claro, insisto en esta idea, que la combinación lineal es la construcción de vectores a partir de vectores dados. Y en las que aparece en esa combinación lineal, ¿cuántas operaciones? 2. Producto de un escalar por el vector y suma de vectores. Entonces, vemos que estamos construyendo nuevos vectores combinando otros vectores. Pero hasta aquí hemos visto esta construcción de vectores combinando otros utilizando el método gráfico, es decir, la interpretación geométrica de la combinación lineal. Ahora vamos a ver un método analítico que nos permite saber si un vector es combinación lineal de otros. Para eso vamos a trabajar con ejercicios prácticos. ¿Qué te parece? Por ejemplo, el ejercicio 1, que expresa lo siguiente. Dados los vectores b sub 1 de componentes 1, 1, 0, b sub 2 de componentes 0, 1, 1, W sub 1 de componentes 1, 2, 1, W sub 2 de componentes 1, 1, 1, determinar si los vectores W sub 1 y W sub 2 pueden escribirse como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Es decir, que los vectores dados son B sub 1 y B sub 2. Son vectores que tienen cada uno ¿cuántas componentes? 3 componentes, lo que significa que son vectores en R al cubo, en el espacio de 3 dimensiones. Y debo construir los vectores W sub 1, ver si es posible en realidad escribir el vector W sub 1 y W sub 2 como combinación lineal de estos dos.
Antes de comenzar a resolver este ejercicio práctico, te recuerdo, no te olvides que yo tengo distintas formas de representar el mismo vector. Lo puedo expresar de esta manera, ¿sí? Esta sería la definición algebraica, ¿te acordás? Lo puedo escribir también, es equivalente a escribirlo de esta manera, como un vector columna. No te olvides de esto, porque en un ejercicio práctico te puede aparecer esta expresión o esta. Estamos hablando de expresiones equivalentes, representan el mismo vector. Bien, vamos a nuestra tarea. Debo analizar si, por ejemplo, el vector W1 se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Esa sería la primera tarea que debemos realizar. Entonces, ¿a qué debo recurrir? Al concepto de o definición de combinación lineal. Sería que el producto de una constante por B1 más otra constante por B2 debería ser igual a el vector W1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la definición de combinación lineal. Ahora reemplazamos los datos. Tengo C1, que es una incógnita, y C2, incógnita. Los datos que tengo es que B1 tiene como componentes 1, 1, 0, B2 tiene como componente 0, 1, 1, y debe ser igual a W1 de componentes 1, 2, 1. Acordate que cuando yo tengo una expresión, si es posible, siempre primero debo separar en términos cada miembro para identificar bien las operaciones que aparecen y cómo están vinculadas entre sí. En cada término tengo el producto de una constante o de un escalar por un vector. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Te acordás? Se multiplica el escalar por cada componente del vector. Entonces me quedaría C1 por 1, 1 C1. En esta oportunidad escribo el 1, pero vos sabés bien que no es necesidad porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Podría poner directamente C1, ¿no es cierto? Luego tengo C1 por 1, C1 C1, C1 por 0, 0 C1. Acá también podría escribir directamente 0. Te pongo con colorcitos distintos para acá, fíjate que en este caso del primer término del segundo, para que te quede claro que estoy trabajando con dos vectores diferentes. Y acá tengo ¿cuántas componentes? 3. Más, en el caso del segundo término, tengo el producto del escalar por el vector, las componentes del vector B2. Entonces me queda C0 por C2. No hay necesidad, en otro paso más adelante no voy a escribir así, voy a escribir directamente 0. ¿Se entiende? C2 por 1 me queda 1 C2, C2 por 1 me queda 1 C2. Igual a, en el segundo miembro me queda las componentes del vector W1. Me queda una suma de vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se suman? Se suman las componentes que ocupan el mismo lugar o las correspondientes, primeras componentes entre sí, entonces me quedaría 1 C1 más 0 C2, ¿sí? Las primeras componentes estoy sumando. ¿Me seguís? Segunda componente, ¿cómo me quedaría? 1 C1 más 1 C2, fíjate la segunda componente. Y luego tendría como tercera componente la suma de 0 C1 más 1 C2, igual a las componentes del vector W1. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo una igualdad entre dos vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando las componentes que ocupan la misma posición son iguales. Entonces, por igualdad de vectores, ¿qué te estaría diciendo? Que esta primera componente, o sea, 1 C1 más 0 C2, debería ser igual a la primera componente de W1. ¿Me seguís? Luego, las segundas componentes, 1 C1 más 1 C2, debería ser igual a la segunda componente de W1. Estoy yendo lento para que me sigas, ¿sí? Luego tendría terceras componentes iguales. 0 C1 más 1 C2 debería ser igual a 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué aparece? Fíjate qué ocurre, qué aparece. Me aparece en esta igualdad de vectores, aparece algo conocido ya por nosotros, que es un sistema de ecuaciones.
un sistema de 3 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 2. ¿Cuáles son las incógnitas? C sub 1 y C sub 2. Estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de ecuaciones donde las incógnitas son la X, la Y, la Z, ¿no es cierto? Acá debemos tener en claro que las incógnitas son los escalares que, en caso que W sub 1 se pueda escribir como una combinación lineal de estos dos, deberían existir valores que luego al reemplazar en esta combinación lineal se produzca la igualdad. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué me queda en la primera ecuación? Fíjate, 1c sub 1 más 0c sub 2 igual a 1. Fíjate que acá en el segundo término 0c sub 2 es lo mismo que decir 0. Entonces me queda 1 por c sub 1 que es directamente c sub 1 igual a ¿qué? A 1. Acá en la segunda ecuación 1c sub 1 más 1c sub 2 me queda c sub 1 más c sub 2 igual a ¿qué? A 2. Y en la tercera ecuación, ¿qué me queda? 0c sub 1 más 1c sub 2, 0c sub 1 me queda 0 y acá me queda directamente c sub 2 igual a 1. ¿Estamos? Entonces me queda, por un lado, que c sub 1 igual a 1, que c sub 2 es igual a 1, pero para que realmente sean soluciones de este sistema deben cumplir todas las ecuaciones simultáneamente. ¿Te acordás que ese es el concepto de sistemas de ecuaciones? Entonces debería verificar que también cumple esta igualdad C sub 1 igual a 1 y C sub 2 igual a 1. Reemplazo y me queda 1 más 1 igual a ¿qué? A 2. Por lo tanto, verifica, es decir, que C sub 1 igual a 1, C sub 2 igual a 1, es solución de este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, el sistema es compatible determinado. Al ser compatible determinado, significa que existen los valores C sub 1 y C sub 2 que produce esta igualdad. Entonces, W sub 1 sí se puede construir combinando los vectores B sub 1 y B sub 2. ¿Cómo sería la combinación lineal? 1 por el vector B sub 1, ¿sí? Más 1 por el vector B sub 2 igual a W sub 1. Esta es la combinación lineal, ¿sí? Que expresa que el vector W sub 1 es una combinación de B sub 1 y B sub 2. ¿Cuántas veces B sub 1? Una vez. ¿Cuántas veces B sub 2? Una vez. ¿Qué te parece si hacemos la interpretación geométrica de esta combinación lineal? Entonces, de esa manera vas a comprender mejor aún todo lo que hicimos hasta acá. Como estarás observando, la interpretación geométrica de este ejercicio ya no es más en el plano, en 2 dimensiones, sino que en el espacio, en 3 dimensiones. Por eso tengo el eje positivo de las X, el eje positivo en verde de las Y y en azul el eje Z. Consideré solamente los positivos porque los números, que son las componentes de los vectores en este ejercicio, son todos números positivos. ¿Qué ocurre con el vector B sub 1, cuyas componentes son 3, 1, 1, 0? La componente en Z es 0, por eso el vector B sub 1 queda o está en el plano XY, mientras que el vector B sub 2, fíjate, tiene componente en X igual a 0, mientras que en Y y Z tiene 1 y 1, por eso queda en el plano YZ. Y el vector W sub 1, que surge de la combinación lineal de una vez B sub 1 más una vez B sub 2, es un vector cuyas componentes son 1, 2 y 1. Y podrás ver que, utilizando la regla del paralelogramo en el espacio, me quedaría esta diagonal de este paralelogramo cuyo origen coincide con el origen de los otros dos vectores, en ese caso es el vector resultante W sub 1. Tengo entonces acá la combinación lineal de los vectores B sub 1 y B sub 2 para construir el vector W sub 1. La interpretación geométrica ahora sería en el espacio. ¿Se entiende? ¿Viste cómo estoy interpretando geométricamente la combinación lineal? Una vez B sub 1 más una vez B sub 2 da como resultado el vector W sub 1. Ahora debemos ver si
W sub 2, este vector de componentes 1, 1 y 1, es una combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Si fuera una combinación lineal, ¿qué debería ocurrir? W sub 2 debería ser igual a una constante multiplicado el vector B sub 1 más otra constante multiplicado el vector B sub 2. Hacemos el mismo desarrollo, la misma lógica que hicimos anteriormente con W sub 1. Entonces tendría, reemplazando los datos, me queda C sub 1, que es una incógnita, por las componentes de B sub 1, más C sub 2, que es también incógnita, por las componentes de B sub 2, igual, y en este caso cambia las componentes de W sub 2, que es 1, 1 y 1. Luego, ¿qué dijimos? Que me queda el producto de una constante por vectores, ¿sí? Luego de separar en términos, ¿te acordás? Entonces me quedaría C sub 1 por 1 y acá ya no escribo 1 C sub 1, directamente pongo C sub 1. ¿Te acordás que te dije que acá era para mostrarte nada más, pero acá ya, teniendo en cuenta que 1 es el elemento neutro, ya escribo en la multiplicación, me queda C sub 1 por 1, C sub 1, C sub 1 por 1, C sub 1, C sub 1 por 0, 0. ¿Sí? Ya no escribo más 0 por C sub 1. Más, y acá C sub 2 por 0, 0, más C sub 2 por 1, C sub 1, C sub 2, perdón, más C sub 2 por 1, C sub 2, igual a 1, 1, 1. Me queda una suma de vectores. Entonces, ¿qué hago? Sumo las componentes que ocupan la misma posición o el mismo lugar. Y me queda C sub 1 más 0, C sub 1. C sub 1 más C sub 2 como segunda componente. Acá voy más rápido porque ya esto en detalle lo hice anteriormente. Luego me queda 0 más C sub 2, me queda directamente C sub 2, ¿sí? Igual a 1, 1, 1. Ahora aplico el concepto de igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando las componentes que ocupan la misma posición o las correspondientes son iguales. Entonces C sub 1 debería ser igual a ¿qué? A la primera componente, que es 1. La segunda componente, acá que es C sub 1 más C sub 2, debería ser igual a ¿qué? A 1. Y la tercera componente, que acá es C sub 2, debería ser igual a ¿qué? A 1. Tengo un sistema nuevamente de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Las incógnitas son C sub 1 y C sub 2. Pero ya me quedan los valores de C sub 1 y C sub 2. C sub 1 igual a 1, C sub 2 igual a 1. Para que este sistema tenga solución, debe cumplir los valores de C sub 1 y C sub 2, las 3 ecuaciones. Entonces reemplazo, y acá ¿qué observo? Que C sub 1 más C sub 2 reemplazo por los valores hallados y me queda que 1 más 1 es igual a 2. ¿Es distinto de qué? De 1. Por lo tanto, esto me está diciendo que las 3 ecuaciones del sistema no pueden cumplirse simultáneamente, que esa es la condición que se debe cumplir para que el sistema tenga solución, o sea, deben ser los valores que cumplen las igualdades, deben ser los mismos, en este caso, en las 3 ecuaciones. Es decir, que estamos frente a un sistema que es incompatible. ¿Qué significa? Este sistema, ¿qué me permitía hallar? En el caso que tuviera solución, los valores de los escalares C sub 1 y C sub 2. Como es un sistema incompatible, significa que W sub 2 no se puede construir combinando los vectores B sub 1 y B sub 2. Es un caso donde un vector que quiero saber si es combinación de los otros dos, como el sistema no tiene solución, significa que no es posible combinar los vectores para obtener el vector W sub 2. ¿No es cierto? Bueno, hasta acá, ¿qué descubriste? Que buscar una combinación lineal equivale a resolver sistemas de ecuaciones. Y si el sistema es compatible determinado, significa que es posible construir un vector con combinación lineal de otros dados. Y en caso que el sistema sea incompatible, no es posible construir un vector a partir de otros dados. Estas son dos situaciones posibles. Ahora vamos a una tercera situación, que es la siguiente. El ejercicio 2. Dado los vectores B sub 1, cuyas componentes son 1, 2, B sub 2, cuyas componentes son 2, 4, determinar si el vector W de componentes 3, 6
puede escribirse como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Fíjate que ahora voy a trabajar en R al cuadrado, ¿sí? Cada vector tiene dos componentes, ¿sí? Por eso hablamos de R al cuadrado, en el plano. Bien, avancemos entonces. Tengo que averiguar si el vector W es una combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Para ello, entonces, por definición, ¿qué debería ocurrir? El vector W debería poder expresarse como una suma del producto de un escalar por B sub 1 más otro escalar por B sub 2. ¿Me seguís? Esa es la definición de combinación lineal. Si W, insisto, es una combinación lineal de estos dos, debería ocurrir o cumplirse esta condición, que es la definición de combinación lineal. Entonces reemplazamos, ¿sí? Decimos que C sub 1 por las componentes del vector B sub 1 más C sub 2 por las componentes del vector B sub 2 debería ser igual a 3, 6, al vector W. Separo en términos, como siempre te dije, para ubicarme cuáles son las operaciones y en qué orden las debo resolver. Aplico ¿qué concepto? El concepto de producto de un escalar por un vector y me queda C sub 1 por 1, C sub 1, C sub 1 por 2, 2 C sub 1, más C sub 2 por 2, 2 C sub 2, más C sub 2 por 4, 4 C sub 2. Voy rápido porque esto ya hicimos también anteriormente, igual a las componentes del vector W. ¿Vamos? Ahora, ¿qué me queda? Me queda una suma de vectores, ¿sí? Sumo las componentes correspondientes, entonces me quedaría C sub 1 más 2C sub 2, sería la primera componente del vector suma. Y la segunda componente, ¿cómo sería? 2C sub 1 más 4C sub 2, igual a las componentes del vector W. Ahora, por igualdad de vectores, para que estos vectores sean iguales, las componentes correspondientes como deben ser iguales. Y ahí aparece el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces me quedaría que la primera componente, que es C sub 1 más 2C sub 2, debería ser igual a esta primera componente, que es igual a 3. Y acá la segunda componente, que es 2C sub 1 más 4C sub 2, debería ser igual a ¿qué? A 6. Ahora debo resolver este sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Aplico el método más general que vimos, que es el método de eliminación de Gauss, y que podría ser que operación elemental multiplicar la primera ecuación por menos 2 y sumar a la segunda, y reemplazar a la segunda por el resultado de esa operación elemental. Entonces, a ver, ¿qué me quedaría? Si multiplico a la primera ecuación por menos 2, sería menos 2 por C sub 1, más 2C sub 1, me queda 0C sub 1. Y acá más 2C sub 2 por menos 2, me quedaría menos 4C sub 2, más 4C sub 2, 0C sub 2. Y acá 3 por menos 2, menos 6 más 6, 0. Fíjate lo que me queda. Qué interesante. Me queda que la segunda ecuación, todos los coeficientes, o sea, el coeficiente de C sub 1, C sub 2 y el término independiente se anula. Esto ya vimos, ¿no es cierto?, cuando trabajamos sistemas de ecuaciones. Si no recordás, tenés tutoriales en el canal sobre trabajo de sistemas de ecuaciones. Estamos diciendo que la segunda ecuación no aporta información nueva respecto a la primera. Cuando ocurría esta situación, vimos que el sistema es compatible indeterminado, ¿te acordás? Es decir, que tiene infinitas soluciones. ¿Qué significaría esto, que el sistema tiene infinitas soluciones en el contexto de las combinaciones lineales? ¿Qué me estaría indicando? Por un lado, que el vector B sub 2, ¿sí?, no aporta una nueva dirección. Y esto posiblemente te diste cuenta cuando te presenté el vector B sub 2, porque vemos que el B sub 2 resulta de multiplicar al B sub 1 por un escalar, por el escalar 2, ¿sí? Fíjate que si yo al B sub 1 multiplico por 2, me queda 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Cuando multiplico por un escalar, vimos ya en otro tutorial que el vector tiene la misma dirección. Puede tener diferente sentido y también diferente magnitud o longitud, pero la dirección sigue siendo la misma cuando se multiplica a un vector por un escalar. Por otra parte,
me está indicando que existen infinitas combinaciones lineales que construyen a el vector W igual a 3, 6. ¿Por qué? Porque si el sistema es compatible e indeterminado, significa que existen infinitos valores de C sub 1 y C sub 2 que son soluciones del sistema. Y como este sistema está relacionado a esta combinación lineal, porque como ya te dije, buscar una combinación lineal equivale a resolver un sistema de ecuaciones, estaría diciendo entonces que también existen infinitas combinaciones lineales que me permiten construir, en este caso, el vector W de componentes 3, 6. ¿Vemos ejemplos? ¿Cómo hallábamos algunas de las infinitas soluciones cuando el sistema es compatible e indeterminado? ¿Te acordás? En este caso tenemos la ecuación C sub 1 más 2C sub 2 igual a 3. Y entonces despejábamos una variable o una incógnita en función a la otra. O sea que podría ser C sub 1 igual a 3 menos C sub 2, o la otra alternativa es despejar C sub 2 en función a C sub 1, y entonces me quedaría que C sub 2 es igual a 3 menos C sub 1 sobre 2. Estas son las dos expresiones que me permitirían hallar las soluciones de este sistema que es compatible e indeterminado y que admite infinitas soluciones. Entonces, hago una tabla de valores para poner como ejemplo tres situaciones, y tendría, por ejemplo, que si C sub 1 toma el valor 1, voy a considerar este segundo despeje. Fíjate, si C sub 1 toma el valor 1, me queda 3 menos 1, 2 dividido 2, 1. C sub 2 sería igual a 1. Y acá me quedaría entonces esta combinación lineal. Una vez B sub 1 más una vez B sub 2 daría como resultado las componentes del vector W. Es decir, que en este caso el vector de componentes 3, 6 surge como combinación lineal de una vez B sub 1 más una vez B sub 2. ¿Qué pasa si considero C sub 1 igual a 2? Me quedaría, fíjate acá, C sub 1 igual a 2, reemplazo 3 menos 2, 1, dividido 2, 0,5, un medio que es 0,5. En este caso estaría diciendo que el vector 3, 6 resulta de la combinación lineal de dos veces C sub 1 más 0,5 B sub 2. ¿Y qué pasa si a C sub 1 le doy el valor 3? Me queda 3 menos 3, 0, dividido 2, 0. Entonces, ahí en ese caso estaría diciendo que el vector W, que tiene componente 3, 6, resulta de combinar 3 veces B sub 1 más 0 veces B sub 2. ¿Se entiende? Y así podría continuar, porque ¿cuántas combinaciones posibles existen? Infinitas combinaciones posibles. Es decir, que estos son solo 3 ejemplos. En realidad, insisto, existen infinitas combinaciones lineales que permiten construir el mismo vector, en este caso el vector 3, 6. ¿Qué podemos decir entonces hasta aquí? Que resolver un sistema de ecuaciones no es solamente hallar incógnitas, es determinar si un vector puede construirse como combinación lineal de otros vectores y en caso afirmativo de cuántas maneras puede hacerse, porque cuando el sistema es compatible determinado, como en el ejemplo anterior, puede hacerse de una sola manera, pero en este caso que el sistema es compatible indeterminado, ¿de cuántas maneras puede hacerse? De infinitas maneras posibles. Ahora, ¿qué te parece si de nuevo, apoyándonos en el GEO, hacemos la interpretación geométrica de esta tercera situación? Estamos en el GEO para hacer la interpretación geométrica de la combinación lineal del ejercicio 2, en el que vimos que existen infinitas combinaciones lineales que permiten construir el vector de componentes 3, 6, ¿sí? A partir de los vectores dados 1, 2 y 2, 4. Pero vamos a hacer de esas infinitas, te voy a mostrar como ejemplo los mismos 3 ejemplos que trabajamos con la diapositiva. Entonces, tengo el vector W, ¿sí? Este vector W, que debe ser el resultado de esas combinaciones lineales, ¿sí? Fíjate un detalle, a este vector W le corresponde o está asociado un punto de coordenadas 3, 6. ¿Te acordás? Que eso también vimos, que cada punto del plano le corresponde un vector, o viceversa, a cada vector del plano le corresponde un punto del mismo.
Bien, entonces, lo que debo tener en claro que el vector W es el vector resultante de las combinaciones lineales, ¿sí? Vamos al primer ejemplo, pero antes de comenzar con el ejemplo vamos a buscar algunas cuestiones simbólicas que son importantes. Por ejemplo, vamos a tener en claro que el vector celeste es el vector que resulta de hacer el producto del primer escalar por el primer vector, o sea, C1 por este vector B1. Lo que sería el vector verde es el vector que resulta de hacer el escalar C2 por el vector B2, ¿sí? Y el vector rojo es el vector que debo construir como combinación lineal de los otros dos. ¿Me seguís? Entonces, una de las combinaciones lineales posibles que vimos, ¿cuál es? Una es esta, ¿te acordás? 1B1 más 1B2 es igual al vector W. Entonces, fíjate bien ahora en la gráfica. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo una vez B1 le sumo una vez el vector B2, debería obtener el vector W. Una vez B1 sería el vector celeste, porque te dije que el vector celeste es el resultado de C1 por B1. Entonces tendría acá, esto significa una vez B1, más una vez B2, que sería el vector verde. Tomo como punto de origen del vector verde el extremo del vector azul, porque acordate que trabajamos con vectores libres, ¿sí? Lo importante es que tengan la misma dirección, en la misma longitud y el mismo sentido. Acá yo tendría, fíjate, el vector una vez B2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo una vez B1 más una vez B2? Obtengo como resultado el vector W. Queda, fíjate, cubierto todo el vector rojo, que es el vector W. ¿Se entiende? Esa es una combinación posible, uno de los ejemplos que vimos. El otro ejemplo que vimos, fíjate que es el de 2 veces B1 más 0,5 B2 es igual a W. Esta es la combinación. Ahora, observa esta expresión, te dije, 2 veces B1 más 0,5 B2 es igual a W. Yo pasé de la combinación anterior, ahora fija los ojitos acá en la gráfica. Fija los ojitos en la gráfica. Yo desplazo y llego a, fíjate acá, 2 veces B1, o sea, 2 veces lo que sería el vector azul, más ser la mitad del vector verde, ¿sí? Y ahí me queda todo cubierto el vector rojo. ¿Se entiende? Entonces ahí estás viendo que se cumple esta combinación lineal. Es verdad que el vector W se puede construir a partir de 2 veces el vector B1 más 0,5 veces el vector B2. Ahora, ¿cuál es la otra combinación que vimos como ejemplo? Voy a correr acá, fíjate la expresión algebraica. Dijimos 3 veces B1 más 0 veces B2 me da como resultado el vector W. Que ahora, fíjate acá en la gráfica, yo paso de la anterior a esta, la nueva, donde decimos 3 veces B1. ¿Y qué me queda? El vector rojo todo cubierto con el vector azul, porque me queda 0 veces el vector B2, o sea que el vector B2, que era el verde, desaparece. ¿Te das cuenta cómo estoy mostrándote las tres situaciones? Estas tres, esta era la primera, una vez B1 más una vez B2 igual a W, me quedaba esto, todo cubierto el vector rojo, luego 2 veces B1 más 0,5 B2 me queda el vector W, y el tercer ejemplo era 3 veces B1 más 0 B2 e igual a W, por eso me queda todo en azul. Así podría seguir con cuántas combinaciones, infinitas combinaciones, porque como hemos visto, y tenés que tener en claro, cuando el sistema es compatible indeterminado, un mismo vector puede construirse mediante distintas combinaciones lineales. Pero vuelvo a insistirte, siempre y cuando el sistema que me permite encontrar la combinación lineal o la búsqueda de esa combinación lineal es compatible indeterminado. Dos comentarios me gustaría hacerte antes de cerrar esta parte del tutorial.
Uno tiene que ver con, ¿viste cuando yo comencé a mostrarte la primera combinación lineal, la que resulta W de la suma de una vez B sub 1 más una vez B sub 2? Y te dije, voy a ubicar al vector una vez B sub 2, la cola o el origen de ese vector verde en el extremo del vector azul. Eso tiene que ver con que una de las maneras para sumar vectores, y una combinación lineal es una suma de vectores, es el método o la regla de la poligonal, que yo ya te expliqué en otro tutorial, que consiste en hacer coincidir el origen de un vector con el extremo del otro vector que voy a sumar. Entonces, esa sería la regla que estaría utilizando acá para sumar estos vectores. Pero a la vez, en este caso particular, también vemos que, y también te dije en este tutorial, B sub 2, el vector de componentes 2, 4, resulta de multiplicar al vector B sub 1 por 2. Por eso es que tienen la misma dirección, ¿sí? Entonces, por eso de esa manera, el vector azul y el vector verde, que representa cada uno, en el caso del azul, C sub 1 por B sub 1, y en el caso del verde, C sub 2 por B sub 2, primero y segundo término respectivamente, están alineados en la misma dirección, porque un vector es resultado de multiplicar al otro a B sub 1 por un escalar. Bueno, te quería justificar o fundamentar por qué había hecho esto, porque lo hice tan mecánicamente y no te lo fundamenté. Me parece importante siempre justificar por qué uno hace lo que hace. ¿Estamos? Bien, ahora sí podemos ir cerrando este tutorial con algunas ideas fundamentales o ideas clave que tenés que tener en cuenta sobre los conceptos que trabajamos aquí. Nosotros hemos visto que un sistema de ecuaciones lineales se puede expresar en forma matricial a través de o mediante una ecuación matricial A por X igual a B, siendo A la matriz de los coeficientes, o sea, todos los coeficientes del sistema, los que acompañan a las incógnitas. El vector columna X es el vector que contiene a las incógnitas y el vector columna B es el que contiene los términos independientes. Esta es la ecuación matricial. Y también el sistema se puede reinterpretar vectorialmente, donde las columnas de la matriz A, ¿sí?, combinada con los coeficientes del vector X, ¿sí?, producen el vector B, o sea, como una combinación lineal de columnas de A. Eso también hemos visto. La primera idea, que es muy importante que tengas en claro, es que buscar los coeficientes, o sea, los valores que acompañan a los vectores, ¿sí?, que multiplican a los vectores de una combinación lineal, equivale a resolver un sistema de ecuaciones. Eso vimos durante todo este tutorial, ¿sí? Es decir, las incógnitas ya no son solamente números que satisfacen las ecuaciones, sino los coeficientes que permiten construir un nuevo vector. ¿Estamos? Eso hemos visto cuando resolvíamos el sistema. Las incógnitas que hallábamos son los coeficientes que permiten construir ese nuevo vector. La segunda idea clave relaciona la combinación lineal con el tipo de sistema. Si el sistema asociado es compatible, el vector B puede construirse como combinación lineal de las columnas de A. Eso vimos en el ejercicio 1, con una parte del ejercicio 1, y luego vimos en el ejercicio 2. ¿Por qué? En el ejercicio 1 vimos que el sistema es compatible determinado, existe una única combinación lineal posible. ¿Te acordás? Y si el sistema es compatible indeterminado, existen infinitas combinaciones lineales que producen el mismo vector. Bien, ¿y qué pasaba si el sistema es incompatible? El vector B no puede construirse combinando las columnas dadas. Ahora, la tercera idea clave resume el cambio de representación que hicimos durante todo el tutorial. Todo sistema de ecuaciones lineales se puede asociar a una ecuación vectorial de la forma A por X igual a B, lo que yo te decía recién, donde A es una matriz. ¿Qué matriz? De los coeficientes
X es el vector columna que contiene las incógnitas, que serían los escalares o coeficientes de la combinación lineal, ¿sí? Y B serían los términos, el vector columna que contiene los términos independientes, que es el vector que pretendemos construir como combinación lineal de los vectores dados. ¿Estamos? Y la última idea clave, la más importante de todas, es que resolver vectorialmente un sistema lineal, o sea, llevar a la forma A por X igual a B, equivale a buscar una combinación lineal de las columnas de A que produzcan el vector B. Porque fíjate, volver acá a la reinterpretación vectorial, esta combinación lineal lo que busca es, a través de la combinación lineal de las columnas de la matriz A, obtener el vector ¿qué? B. Bien, entonces, estas son las palabras claves: coeficiente, compatibilidad, ecuación vectorial y equivalencia. ¿Sí? Si buscamos una combinación lineal o buscar una combinación lineal equivale a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Está? Es un tutorial en el que se trabajan muchas ideas, ¿sí? Que están muy relacionadas entre sí. Posiblemente lo tengas que mirar de nuevo, toma nota, anda agendando, ¿sí? Registrando las ideas clave, reflexionando. Y como siempre te digo, este es un proceso que se lleva a cabo paso a paso. Mira el tutorial el número de veces que consideres suficiente. Pero no te olvides que lo importante es que en ese paso a paso vos estás avanzando en tu aprendizaje matemático y yo con gusto te estoy acompañando. Hasta la próxima.